Guiones y guionistas, capítulo 2. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas. Si queréis aprender a hacer guiones, este es vuestro podcast. Cada semana habrá 2 nuevos programas en los que veremos un nuevo medio o una nueva técnica para que aprendáis el desconocido mundo de los guionistas y el noble arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? Hoy vamos a ver de forma general cuál es el trabajo de un guionista. Como expliqué en el podcast de presentación, todos los soportes precisan de un guión, pero en cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo el guión de un reality show, en el que, por ejemplo, no se escriben los diálogos de los protagonistas, que el de una serie de ficción, donde se escribe hasta la última coma, o que el guión de un videojuego. Pero todo tiene un guión y siempre está a la mano de un guionista detrás. Eso que no se os olvide. Hoy vamos a sobrevolar como un pájaro todos los medios donde hay guionistas. Lo haremos de forma rápida, pero en los podcasts siguientes iremos viendo las características específicas de cada uno de los medios. Y comenzamos con el guión de televisión. En televisión existen 3 categorías de programas de forma más o menos aceptada por todos. Por un lado están los programas de entretenimiento, o variedades, como se llamaba antiguamente en España. Ya saben, los concursos, los realities, los magazines, los espacios de humor, musicales. También estarían las ficciones, sobre todo las series. Y por último, los programas informativos, es decir, los telediarios, noticiarios, las retransmisiones deportivas. Este tipo de programas, los informativos, son una excepción porque no tienen guión y no hay guionistas en ellos. Lo que hay son periodistas que se encargan de relatar las noticias que han sucedido o que están pasando, si es una retransmisión en vivo o directo. Sobre la diferencia entre guionista y un periodista hablaré otro día. Hay muchos periodistas que ejercen de guionistas, pero no hay guionistas trabajando en informativos. Eso sería una herejía, un anatema. Todo esto tiene que ver con bajo mi punto de vista, con la concepción del periodismo de llegar a la verdad a través de los hechos, de la realidad. Los guionistas no tenemos esa obsesión con la verdad, y cuando buscamos la verdad utilizamos otros métodos para llegar a ella. La buscamos, por ejemplo, a través de la emoción, de los personajes, de la narración, de la estructura, pero no tenemos esa obligación de ser fieles a los hechos para contar una historia, ¿no? Bueno, esto da para mucho, ya hablaremos más adelante. Dejamos de lado el tema de los informativos y pasamos a ver los programas de entretenimiento. En los programas de entretenimiento, el guionista tiene 2 trabajos. Por un lado, crear el formato del programa, es decir, pensar la idea, el género al que pertenece, la estructura, los protagonistas, el tono del programa, cuál va a ser su duración, cómo es la puesta en escena, a qué público va dirigido, etc. Y esta base, lo que es el formato, será constante en todas las emisiones. Y por otro lado, los guionistas también tienen que escribir el contenido de cada programa concreto. Es decir, escribir las entrevistas y las líneas de debate, si estás en un magazine, las preguntas o pruebas y juegos, si es un concurso, los textos de presentación en una gala, los sketches en un programa de humor, bueno, etc. Cada programa tiene que ser diferente y el guionista es uno de los encargados de su contenido. Otro tipo de formatos televisivos son los programas de ficción, ¿no? Las series y las TV movies. En programas de ficción podemos diferenciar, por un lado, las series, de lo que se conoce por lo menos en España, no sé, en otros países de Latinoamérica, como TV movies, telefilms. Básicamente la diferencia es que las series tienen varios capítulos en los que hay cierta continuidad entre ellos, mientras que las TV movies son emisiones unitarias. Estas últimas son películas, pero están hechas para televisión, o sea, es como una película, pero al no estar pensada para el cine, se hace pensando que dentro de su estructura se incorporen los cortes publicitarios que tendrán después, ¿no? Igual que, por ejemplo, el resto de las series. En las series, al igual que en los programas, el guionista también tiene 2 funciones. La primera de ellas es crear la Biblia de producción, ¿no? La famosa Biblia de producción. Bueno, dedicaré el próximo capítulo para ello, para explicar cómo se hace una Biblia de producción de una serie. Y también hay que escribir los guiones de cada capítulo. La Biblia es básicamente ese documento que se entrega a todos los que van a estar en la producción de la serie para explicar cómo es el planteamiento, los personajes, cómo van a ser los posibles argumentos. Primero se utiliza para vender la serie y después para que sirva un poco como guía durante la producción.
Y después los guionistas, ya sea de forma individual o de forma grupal, tienen que escribir los episodios de la serie guiándose por la Biblia, ¿no? Hay salvedades, pero bueno, ya lo comentamos en el siguiente capítulo. El guión en cine. El trabajo de un guionista en cine, ya sea de cortometrajes o de largometrajes, es algo más conocido. Todos hemos visto alguna vez en la vida, ¿no? Me imagino que vosotros, si estáis oyendo un podcast que se llama Guiones y Guionistas, seguro que habéis visto algún guión. Pero, por si hay alguien ahí escuchando que nunca ha visto un guión de cine, en las notas del podcast os voy a poner un par de links para poder descargaros cientos de guiones de películas de todo tipo, clásicas y modernas. Estas notas están en mi web, davidestebancubero.com. Ahí hay un epígrafe que se llama podcast y ahí es donde voy colocando todos los podcasts y todas las notas de programa que haga, con lo cual si queréis ver los links están allí. Y lo que tenéis que hacer es buscar vuestra peli favorita y echad un ojo al guión para empezar a familiarizaros con los guiones. Bueno, retomo. Básicamente los guiones de cine tienen escrito todo lo que se grabará después en la película y lo hacen a través de las escenas, de las descripciones, de las acciones entre los personajes, de los diálogos. Bueno, va a haber muchos programas dedicados a ellos, por lo que no me extiendo más. Pero sí quiero hacer una salvedad con el guión del documental. Se suele decir que el guión de una película se escribe 3 veces. La primera, cuando se escribe el texto, es decir, cuando se escribe el guión propiamente dicho. La segunda, en la grabación, cuando el director, bueno, pues tiene que hacer frente a todos los imprevistos y tiene que improvisar, tiene que escuchar las sugerencias que hagan los actores, que hagan las sugerencias de cambio que hagan los miembros del equipo técnico, ¿no? Bueno, tiene que escucharlo todo y ahí tomar sus decisiones, ¿no? en la grabación. Y la tercera... El tercer momento donde se escribe el guión es en la sala de edición, de montaje, ¿no? Cuando la película se reescribe con el material ya filmado y se eliminan unas escenas, se cambian de orden otras, se cortan otras, se quitan personajes, como a veces, ¿no? En los documentales esto, por ejemplo, es mucho más extremo, porque el guión que se lleva a la grabación no está cerrado, ¿no? Como en ficción. En la primera fase de escritura, lo que se hace es tener una idea, se escribe la sinopsis de cómo vamos a contar esa idea, se investiga bien sobre el tema, sobre los personajes, y con todo esto se lleva una versión de guión al rodaje que sirve un poquito como guía, ¿no? En la grabación es una fase fundamental porque hay que estar muy abiertos a lo que pueda surgir y que nos puede ayudar a contar la historia. Y los hechos imprevistos pueden ser tan valiosos como las ideas preconcebidas, ¿no? De hecho, hay muchos tipos de documentales que son más observacionales y es más ver lo que pasa que realmente ir con el guión previo, ¿no? Y después, en el montaje, las opciones son muchísimo más abiertas que en una película de ficción, porque siempre hay que aceptar que los resultados del rodaje son ligeramente, o bueno, profundamente distintos que las ideas que estaban marcadas en el guión. En un documental es bastante normal reestructurar la historia en la sala de montaje. Y normalmente es en esa fase cuando se escribe la voz en off del narrador, ajustándose a la edición final, ¿no? En los documentales y en los reality shows son de las pocas veces que nos dejan entrar a los guionistas a la sala de edición y meter mano en el producto final, ya que normalmente no somos muy bienvenidos ni en las salas de edición. Bueno, vamos al guión en el cómic. El trabajo de un guionista de cómics difiere al de cine o televisión en que, además de pensar la historia, debe distribuirla en páginas. El guión de cómics tiene una particularidad, que es que se desarrolla en el espacio, no en el tiempo, ¿no? Como el resto de productos audiovisuales. El guionista tiene que previsualizar la página y, además de escribir el argumento, sugerir el tamaño de la viñeta, el contenido, los textos de los diálogos, de las narraciones. Bueno, esto es más o menos estándar, ¿no? Pero no siempre es así, ya que hay diferentes tipos de guionistas de cómics. Están los que simplemente escriben un argumento y luego ya son los dibujantes quienes lo plasman en el papel. Hay otros que pintan ellos mismos bocetos con los textos, no hacen bocetos así por encima y después ya viene el dibujante y ya lo perfecciona y hace el dibujo final. Y luego hay otro tipo de guionistas que son los que dividen la página en viñetas y en cada una distribuyen qué tipo de plano, lo que pasa, incluye los diálogos y luego ya los muy perfeccionistas ponen hasta el último detalle de cada viñeta. Vamos al guión en el videojuego. El trabajo de un guionista en los videojuegos, la verdad es que ha evolucionado mucho con los años, ¿no? Capaz porque el videojuego realmente es el último de todos estos medios que ha llegado, ¿no?, a nosotros. Hace mucho el concepto de un videojuego se asociaba únicamente
a mecánicas jugables y de fondo, bueno, se podía poner o no un pequeño hilo argumental para poder pasar de una fase a otra, pero bueno, no se le da mucha importancia. Ahora realmente los juegos intentan fusionar la jugabilidad, ¿no? el gameplay, con un buen guión que cuente una historia. Ahí es donde entra el guionista. Alguien que no solo se limita pues, a escribir los diálogos y la pantalla, sino que desarrolla la narrativa del juego al mismo tiempo que están desarrollando la jugabilidad pues, el resto del equipo, ¿no? Yo tengo claro que para que un juego te entretenga no hace falta que tenga una historia detrás, ¿no? Por ejemplo, el Tetris. Uno puede jugar al Tetris, pasárselo bien y realmente no hace falta que haya una historia detrás. Pero hay que reconocer que cuando un juego combina la narración con la jugabilidad, puede llegar mucho más lejos y crear un mundo inmersivo que además de diversión, ¿no? Como el Tetris, te genera sentimientos y te cuenta una buena idea, una buena historia. Y ahí es donde, chicos y chicas, entramos nosotros los guionistas. Y me queda por comentar el guión en internet, ya saben, webseries, youtubers, tutoriales, pero como el podcast ya va un poquito largo, lo dejo para programas futuros. Para terminar, me gustaría simplemente acabar con una idea, ¿no? Una idea que por lo menos yo pienso, y que es que lo más importante para ser guionista no es escribir, ¿no? Como hay mucha gente que piensa. Lo más importante para ser guionista de cualquier medio es pensar. O sea, realmente la escritura solo es la forma que tenemos para sacar nuestras ideas y comunicarlas a los demás, ¿no? Porque si no, obviamente, no podría el dibujante pintar en el cómics, el director, los actores no podrían escribir los textos. O sea, realmente el guión es una herramienta de trabajo imprescindible para poder hacer la obra final, ¿no? Pero lo más importante no es lo que se escribe, sino lo que pasa por nuestra cabeza, ¿no? Y luego, obviamente, hay que saber técnica para poder expresarlo, ¿no? Porque es algo que pasa simplemente en la cabeza, no llegaría nunca a un buen guión si no sabemos escribir el guión, ¿no? Bueno, resumiendo, hoy hemos visto de forma rápida cuál es el trabajo de un guionista en los diversos medios. Programa a programa vamos a ir viendo más detalladamente cómo se escriben esos guiones. Quiero agradecer a todos los que estéis ahí y si os interesa el tema, os pediría que os suscribierais a Guiones y Guionistas. Y, bueno, ya si os tiráis el rollo, que lo compartieseis en las redes sociales e incluso, ya sería esto de lujo, que si podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o iTunes o le dais un me gusta en iVoox, donde también está, y de este modo pues que le llegue a más gente, que suba en los rankings y podamos eso, llegar a más gente. Y bueno, recordaos que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!